chicos, espero que se encuentren muy bien. Soy la maestra Gabriela Hernández de la materia de Historia y en esta ocasión vamos a observar un video del tema que vieron en Aprende en Casa, Nacionalismo y Romanticismo, del día 3 de febrero del 2021. Espero que disfruten y entiendan el video. Ya saben que cualquier duda estamos a sus órdenes. Toda la lección de Aprende en Casa la van a poder encontrar en el apartado de blog de notas en Teams, así que la podrán consultar cuando ustedes gusten. Es muy necesario que revisen el video y que revisen el blog de notas para que puedan realizar su reto. Al final del video, la maestra Yamari nos va a platicar en qué consiste el reto de la semana. Espero que se encuentren muy bien y pues corre video. Nacionalismo y romanticismo. Miércoles 3 de febrero del 2021. Vamos a comenzar recordando el aprendizaje esperado. Comprende el proceso de consolidación de los estados nacionales en Europa y su relación con los procesos de unificación, Italia y Alemania, y de disolución, imperios austrohúngaro y otomano. Y con el énfasis, reconocer las ideas del nacionalismo y romanticismo y su influencia en el proceso de consolidación de los estados nacionales en Europa. Y a continuación te platico lo que vamos a aprender. Vas a reconocer las ideas del nacionalismo y romanticismo y su influencia en el proceso de consolidación de los estados nacionales en Europa. El romanticismo fue una corriente que exaltó los sentimientos y las emociones, que hasta mediados del siglo XIX no se les había dado la suficiente atención. En este sentido, el romanticismo surge como reacción revolucionaria contra la razón, confiriendo prioridad a los sentimientos. Las ideas liberales viajaron por todo el continente europeo, desencadenando movimientos y revoluciones liberales que cambiaron la forma de pensar de las personas. Durante las primeras décadas del siglo XX, el nacionalismo fue una ideología asociada a movimientos de liberación nacional, como la lucha de checos y húngaros contra el dominio del Imperio austriaco. En la segunda mitad del siglo XIX, el nacionalismo se relacionó con los intereses de la burguesía, que es el grupo social que se benefició del poder político adquirido. El concepto de nacionalismo surge como una ideología y movimiento sociopolítico que floreció junto con el concepto moderno de nación, propio de la edad contemporánea. Y sus orígenes se remontan a las circunstancias históricas de la llamada Era de las Revoluciones, que abarcó movimientos que tú ya conoces, como la Revolución Industrial, Francesa, Burguesa, Liberal, y los movimientos de la independencia de las colonias europeas de América, desde finales del siglo XVIII. Por último, este movimiento intentaba generar un sentido de pertenencia en los ciudadanos de una misma nación. Pero, ¿cuál es el objetivo del nacionalismo? La nación es la base para la conformación del Estado, que es el principio de soberanía nacional. Se plasma en una unidad geográfica delimitada por fronteras naturales. Emana de la voluntad de un pueblo consciente de su identidad. Y este pueblo debe compartir elementos comunes como la historia, la lengua, la etnia, la religión, entre otros. ¿Qué es un Estado-nación? Bueno, es la combinación de dos entidades. La nación es un pueblo o un conjunto de personas que comparten una identidad colectiva llamada nacionalidad y el propósito de seguir formando parte de ella, mientras que el Estado se configura cuando ese pueblo ejerce su soberanía en un territorio y bajo un gobierno propio. El Estado es, pues, un país independiente y la nación es producto de la autopercepción de una colectividad. Es necesario que cada persona perciba en sí misma un común denominador que la une a otras, ya sea la lengua, la etnia, la cultura en general, un pasado común, serie de valores, un proyecto de futuro o una combinación de todos esos factores. Y una vez que un conjunto de hombres y mujeres se imaginan como poseedores de la misma identidad nacional, entonces existe una nación. Los elementos que integran un Estado-nación son los siguientes. Número 1, territorio. 2, la población. 3, el gobierno. 4, la soberanía. 5, la lengua. 6, cultura. Y número 7, la religión. A lo largo del siglo XIX cobró auge el nacionalismo. La idea de que una comunidad que compartía lengua y tradiciones dentro de un mismo territorio tendría el derecho a conformar un estado. Y al mismo tiempo que en los estados imperios hubo movilizaciones nacionalistas que aspiraban a formar nuevos estados independientes. También hubo en Europa
regiones que estaban fragmentadas a pesar de tener una lengua común y que aspiraron a conformar un estado más fuerte. Fue en el caso de la unificación de Italia y Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, que se conformaron como naciones para adquirir fuerza y competir contra otras potencias que por aquellos años se habían lanzado a la adquisición de colonias en el resto del mundo. Pero es a partir de 1870 que el nacionalismo se convirtió en un movimiento que enaltecía la historia, la lengua, la religión y la cultura compartida por un pueblo, para fortalecer sus lazos de unidad. También se relacionó con los intereses imperialistas, lo cual fomentó la rivalidad entre las naciones, dando paso a los conflictos que desencadenaron años después en la Primera Guerra Mundial. El nacionalismo estuvo ligado al romanticismo, un movimiento basado en la exaltación de los sentimientos como reacción contra la razón, promovida por la Ilustración como único medio para conocer la verdad. El romanticismo, que surge en el siglo XIX como corriente filosófica y literaria en Alemania, supone la negación de la Ilustración y de su principio clave, la razón. El romanticismo se caracterizó por lo siguiente que te voy a platicar: la exaltación de los valores del yo, de la subjetividad y de las emociones por encima de la razón y del clasicismo, la valoración de lo fantástico y lo folclórico, la proposición del genio del artista como creador de un universo propio e irrepetible, la valoración de la originalidad y la creatividad, la búsqueda nostálgica de paraísos perdidos, la valoración de la obra imperfecta e inacabada, la valoración de lo exótico y lo extravagante, de lo feo y lo monstruoso, alejándose de la perfección clásica. Por último, la exaltación de la naturaleza y el campo, comprendidas como la pureza, por encima de la civilización y la ciudad, comprendidas como la corrupción. Y a continuación, pues es un resumen lo que te voy a platicar de lo que estamos revisando en este video. En la política, el romanticismo se identifica con el liberalismo, constituyéndose en una réplica de la sociedad burguesa frente a los excesos del absolutismo monárquico, pero al mismo tiempo combate la anarquía de la Revolución Popular, pues el romántico, a la vez que lucha por la libertad, quiere una sociedad estable. La transición del siglo de las luces al siglo XIX fue fundamental para que surgiera el pensamiento romántico, al mismo tiempo que la revolución industrial cambió el ritmo de la vida cotidiana, incrementó la velocidad a la que se producían, transportaban e intercambiaban las mercancías, incluidas las ideas contenidas en libros y revistas. Ahora ya sabes que el nacionalismo es una ideología política relativamente moderna que tuvo sus orígenes a finales del siglo XVIII, en la época de las revoluciones liberales y en los primeros movimientos independentistas, cuyo objetivo es la defensa del ideal de nación. El nacionalismo se convirtió en un movimiento que enaltecía la historia, la lengua, la religión y la cultura compartida por un pueblo para fortalecer sus lazos de unidad, y asimismo también se relacionó estrechamente con el romanticismo, el cual exaltaba los sentimientos y las emociones como reacción contraria a la razón, como medio único para conseguir la verdad. Y a continuación, la maestra Yamani nos va a platicar en qué consiste el reto de la semana. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, jóvenes de primer grado? Espero que se encuentren muy bien de salud, ustedes y su familia. Les está hablando su profesora de historia, Yamani Ojeda Viveros. Este video corresponde a la semana número 21 de Aprende en Casa y va a abarcar del 2 de febrero al 5 de febrero. Me corresponde a mí explicarte cuál es el reto que debes de realizar en esta semana. Realízalo en tu cuaderno, tómale foto y súbelo a la plataforma de Microsoft Teams. Te invito a que te pongas al corriente con todas tus actividades, ya que próximamente estaremos en periodo de evaluación. No te retrases. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. El reto de esta semana es el siguiente. Retomaremos las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión. Son las siguientes 3.
¿Qué es el nacionalismo y cómo surge? ¿Cómo impactó el sentimiento nacionalista en Europa en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Qué es el romanticismo y cuál es su relación con el nacionalismo? Deberás de anotarlas en tu cuaderno y al finalizar, escribir una breve reflexión. Recuerda que puedes apoyarte en tu libro de texto. El tema del día de hoy lo podrás encontrar en el bloque 2. Para completar esta investigación, te invito a que consultes diferentes fuentes bibliográficas, ya sea internet o alguna enciclopedia. Recuerda, síguete cuidando y quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.